Hola polímata, ¿qué tal estás? Entre 1984 y 2004, el científico político Philip Tetlock dirigió una investigación sobre la capacidad de los expertos para poder hacer predicciones de hechos futuros. En ella participaron 284 expertos que habitualmente se dedicaban a hacer pronósticos, predicciones y asesorar sobre temas políticos y económicos. En total se hicieron 28.000 predicciones y los resultados fueron sorprendentes. Sus predicciones apenas eran ligeramente mejores que si las hubieran realizado al azar, y eran bastante peores si las comparabas con los pronósticos realizados por algoritmos muy sencillos, como puede ser una simple regresión lineal. Pero lo que más sorprendió a Tetlock fue que los pronosticadores que trabajaban en medios de comunicación eran especialmente malos. Esto le dio que pensar. ¿Y si los expertos que salían todos los días en televisión hablando de lo que iba a suceder en la bolsa o en la guerra de Irak eran precisamente los menos indicados para hacer pronósticos? Pero los resultados del estudio no se quedaron ahí. Observó un pequeño grupo de pronosticadores que lo hacían realmente bien. Había esperanza. Así que decidió dedicar los siguientes años de su vida a comprender qué tenían en común estos superpronosticadores, que es como él los llamó. Te invito a que recorras ese viaje que realizó Philip Tetlock junto conmigo. ¡Vamos allá! Una vez que tuvo en sus manos los resultados del estudio, Tetlock tenía curiosidad por saber quiénes eran los mejores pronosticadores y quiénes eran los peores pronosticadores. Para diferenciarlos, usó el famoso arquetipo, los famosos arquetipos del zorro y el erizo. El filósofo Isaiah Berlin escribió a mediados del siglo XX un ensayo llamado El erizo y el zorro. En él categorizaba a escritores y pensadores en dos grandes categorías. Por un lado estaban los erizos, que son las personas que ven el mundo a través de una gran lente, a través de una gran idea, y pone como ejemplo a filósofos como Nietzsche, como Dostoyevsky, Hegel, Platón y muchos otros. En el otro extremo se encuentran los zorros, que piensan que el mundo no puede reducirse, no puede limitarse a una sola idea. Isaiah incluye en este grupo a pensadores eclécticos como Aristóteles, Shakespeare, Montaigne o Balzac, que por otro lado son todos ellos grandes polímatas. Simplificando, podríamos decir que los erizos tienen un gran martillo y entonces todo lo que ven a su alrededor son clavos. Intentan adaptar la inmensa complejidad del mundo a una sola gran idea. Por ejemplo, un erizo marxista ve el mundo como una lucha de clases constante. Un erizo liberal cree que, reduciendo el Estado, se van a solucionar todos los grandes problemas. Si nos vamos a la parte de la empresa, un erizo que trabaja en recursos humanos podría pensar que al final una empresa tiene éxito si tiene a las personas adecuadas o contrata adecuadamente o se trata bien a la gente. Y un erizo que se dedica al Big Data querrá solucionar todos los problemas con datos. Por contra, el zorro no apuesta todo a una sola carta. Es muy escéptico en cuanto a las soluciones de llave en mano. Acepta la complejidad del mundo y busca modelos para entenderla, sabiendo que ninguno de ellos es el modelo perfecto ni es el modelo definitivo. ¿Quién crees que eran los mejores pronosticadores? Bueno, seguramente habrás dicho los zorros y sí, estabas en lo cierto. Sobre todo cuando se trata de hacer predicciones a medio largo plazo, que son aquellas predicciones en las que la complejidad va aumentando de manera geométrica. Pero claro, Tetlock lo que observó, horrorizado, es que las tertulias y los consejos de administración estaban copados con erizos. Todos ellos muy seguros de sí mismos y por supuesto la mayor parte de ellos no tenían que dar cuentas de sus predicciones. Porque cuando un tertuliano sale en televisión diciendo que va a haber un crash del petróleo dentro de 3 años, nadie toma nota y comprueba si efectivamente cumple con su predicción. Por lo tanto, tiene barra libre para decir lo que le dé la gana. Y en general en las empresas el comportamiento es similar. Tú puedes hacer predicciones, pero no hay nadie anotando en una libreta quién las hace y qué ha dicho, para comprobarlo si efectivamente las cumple y si es un buen pronosticador o no lo es. En realidad, en el mundo de la televisión, sobre todo en el de las tertulias, a nadie le preocupa el rigor, a nadie le preocupa que tú aciertes o no, porque al final es un show business. Si tuviésemos a una persona en la tertulia que
que está poniendo peros todo el rato, que está haciendo matices, que se mueve en la zona de gris, que no le gustan los extremos, esa persona duraría 2 días en el plató. Afortunadamente, la investigación de Philip Tetlock armó bastante ruido. De hecho, escribió un libro llamado El juicio político de los expertos que trataba en profundidad todo lo que había aprendido en esa investigación. Y pronto las noticias llegaron a la IARPA. La IARPA es una organización de inteligencia de los Estados Unidos que cuando supo de esta investigación decidió invertir en un nuevo torneo, en un nuevo megatorneo con muchos más pronosticadores. Y es que después del fracaso de la inteligencia en Irak, estaban muy interesados en saber cómo elegir a los mejores pronosticadores y cómo convertir a gente normal en buenos pronosticadores. Así que financiaron este segundo megatorneo que organizó Philip Tetlock con sus colegas. El torneo tuvo lugar entre los años 2011 y 2015. Participaron 10.000 personas de todo el mundo y durante ese tiempo los participantes contestaron alrededor de 500 preguntas relacionadas con la geopolítica y la economía. Te voy a poner algunos ejemplos de las preguntas reales que les hacían a estos participantes. ¿Cuál es la probabilidad de que un miembro se retire de la Unión Europea en una fecha determinada? ¿Cuál es la probabilidad de que los enfrentamientos navales se cobren más de 10 vidas en el mar de China Oriental? ¿Qué posibilidad hay de que el jefe de Estado de Venezuela renuncie en una fecha determinada? Los pronosticadores hacían sus predicciones entre un mes y un año antes de la fecha de corte. Más allá es extremadamente difícil hacer una predicción, esto lo tenemos que tener claro. Cuando hablo todo el rato de estos torneos, estoy hablando de que estaban haciéndoles preguntas relacionadas con eventos que podrían suceder en 6 meses, 5 meses, un año a lo sumo. Porque más allá de eso, es prácticamente imposible hacer una predicción en condiciones. Los pronosticadores hacían una primera predicción y luego podían ir actualizando poco a poco sus predicciones con la información que fuesen recibiendo. Y todo esto era escrupulosamente anotado por los investigadores. De esta manera podían saber con seguridad cuál era la calidad de las predicciones de cada uno de los participantes. El fin del torneo no era únicamente identificar a los mejores pronosticadores. Como he dicho, la IARPA y el propio Tetlock estaban muy interesados en entender qué convertía a una persona en un gran pronosticador y cómo podían mejorar los pronósticos de una persona que tuviese ya ciertas capacidades. Esta vez Tetlock y sus colegas tenían muchísimos más datos porque había más preguntas y había más participantes, así que pudieron ir haciendo un perfil mucho más fino de qué tenían en común los superpronosticadores. Vamos a ver qué es lo que tenían en común. En primer lugar, y esto seguro no te sorprende, la inteligencia. La inteligencia es un factor súper importante, ya que mide, entre otras cosas, la capacidad numérica que tú tienes natural. Y la capacidad numérica natural te ayuda mucho en cuestiones de cálculo de probabilidades y estadística, dos cosas fundamentales para hacer buenas predicciones. Algo que tiene la misma importancia que el coeficiente intelectual es la capacidad reflexiva. Dicho de otro modo, la capacidad que tenemos para no precipitarnos a la hora de sacar conclusiones de forma intuitiva y poner a trabajar nuestro lado más analítico y racional. Como diría Daniel Kahneman, poner en marcha nuestro pensamiento de tipo 2. Esta habilidad se mide con la prueba de reflexión cognitiva, que consta solo de 3 preguntas. Y si te interesa, si te apetece hacerla, métete en Polímatas, vete al artículo sobre el capítulo y ahí te pongo un enlace a la prueba que merece la pena hacerla. Yo la he hecho y te puedo decir que tengo una reflexión cognitiva bastante buena. Si te interesa este tema de la reflexión cognitiva, yo te recomiendo un libro que leí hace no mucho, del autor Adam Grant, que se llama Think Again. No está en español, pero bueno, es un libro bastante sencillo de leer. La tesis principal de este libro es que es muy importante repensar las cosas y tener la capacidad de ver las cosas desde distintos puntos de vista, desaprender lo aprendido, en definitiva, no quedarte con tu primera idea sobre un tema. Esto te puede ayudar a tomar decisiones muchísimo mejores. Y justamente esto es lo que hacen los superpronosticadores. No se apresuran a la hora de sacar conclusiones sobre un tema. Revisan sus datos y sus evidencias una y otra vez
siendo conscientes de que tienen sesgos y de que hay ruido en sus datos. Y cada vez que les llega una nueva evidencia, actualizan sus predicciones. Como dice Techlock en el último libro que ha escrito sobre este tema, se llama Superpronosticadores, el arte y la ciencia de la predicción, dice lo siguiente. Para los superpronosticadores, las creencias son hipótesis que deben ser probadas, no tesoros que deben ser guardados. Es decir, no están apegados a sus ideas, que es lo que nos ocurre a la mayoría de nosotros. Como es obvio, el conocimiento sobre un tema también es importante, pero no tanto como podríamos pensar. Está claro que el primer paso para hacer cualquier tipo de predicción, para responder a una pregunta, siempre es profundizar en el tema, conocerlo en toda su complejidad y, en definitiva, tener una visión bastante buena de qué es lo que está sucediendo para ver qué podría suceder. Para hacerlo con eficacia, los pronosticadores saben que tienen que coger las mejores fuentes y empaparse de distintos enfoques, es decir, intentar evitar el sesgo de confirmación por el cual, una vez que tengo una idea, busco y selecciono información que confirme esa idea. El superpronosticador huye de esto y lo plantea de la forma contraria. Si tengo una idea previa, voy a buscar información que vaya en contra de esa idea. Esto es muy difícil de hacer, pero es lo que hacen ellos. Por último, la mentalidad de mejora continua es otro aspecto bastante relevante. Normalmente las primeras predicciones, incluso de los mejores pronosticadores, no son demasiado buenas. Por eso lo que hacen ellos es ir incorporando toda la nueva información relevante que va apareciendo. Como puedes imaginar, aquí la paciencia, la constancia, la capacidad de trabajo, todas estas capacidades o habilidades son necesarias para no desistir en el proceso, que a veces puede ser bastante tedioso de hacer una buena predicción. Normalmente los buenos pronosticadores son como hormiguitas, reúnen pistas y más pistas, y nunca desfallecen hasta tener una visión mucho más completa de la realidad. Durante el torneo, los investigadores probaron algunas ideas para mejorar los resultados. Una de ellas, bastante obvia, fue dar una breve formación sobre razonamiento probabilístico y razonamiento político, que son las dos áreas que ellos consideraron más interesantes y que podían tener mayor impacto. Fíjate que esta formación fue de tan solo 1 hora. La verdad es que no tenían grandes expectativas y por eso los resultados les dejaron bastante alucinados. Las mejoras de los pronosticadores que habían hecho esa formación frente a los que no la habían hecho fueron entre un 6 y un 11%. Y lo más interesante es que estas mejoras duraron a lo largo de años, es decir, una formación tan breve como 1 sola hora tuvo un impacto en los pronósticos de esas personas durante los siguientes 4 años que estuvieron en la investigación. A ver, detengámonos aquí un momento porque a mí esto me parece bastante impresionante. Esto dice mucho de la rentabilidad que puede tener una formación bien planteada. Imagina mejorar un 10% tu capacidad de predicción, teniendo en cuenta que la predicción es algo que está en todos los ámbitos de nuestra vida. Cada vez que vamos a tomar una decisión de inversión, decisiones en el trabajo relacionadas con proyectos o proyectos personales de nuestra vida diaria, todo ello está influido por nuestra capacidad a la hora de hacer predicciones. Imagina que con 1 sola hora de tu tiempo puedes mejorar un 10% todo eso. ¿No te parece alucinante? Otra de las pruebas que llevaron a cabo fue hacer grupos para que algunos de los participantes de la investigación trabajasen en equipo. ¿Funcionaría la sabiduría de los grupos o el pensamiento grupal daría lugar a resultados mediocres? Esto es lo que querían comprobar. Al principio no tenían demasiadas expectativas, pero lo que observaron es que aquellos equipos que estaban bien adiestrados a trabajar en equipo, no todos los equipos, aquellos que tenían la formación adecuada para hacerlo bien, lograban resultados de un 23% superiores a los de los individuos. Aquí estamos viendo uno de los factores críticos de la investigación. El resultado de los equipos era un 23% mejor de media que el de los individuos. El trabajo en grupo funcionó porque los miembros compartían información entre sí y por lo tanto la información que tenían era mucho más completa y mucho mayor que la que podría tener cualquier individuo por separado.
Además, el debate sano, el debate saludable, llevaba a mitigar los sesgos individuales y a salir del pensamiento túnel que muchas veces tenemos cuando trabajamos en solitario. Y es que uno de los principios que nos tenemos que grabar a fuego cuando trabajamos en entornos complejos es que necesitamos distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintos modelos para poder unirlos y tener una visión del mundo mucho más completa. Debemos convertirnos en zorros y dejar a un lado el erizo que llevamos dentro. Pero para que esto ocurra, los miembros deben mantener un pensamiento independiente y no dejarse influir demasiado por el que más habla o por el que tiene más seguridad en sí mismo. También es positivo que se desafíen unos a otros planteando las preguntas precisas en cada momento y aceptando el cuestionamiento de los demás. Por eso son necesarias ciertas reglas para trabajar en equipo, ciertas dinámicas que hagan que tengamos buenos resultados. Esto es lo que hicieron precisamente los investigadores, advirtiendo a los participantes de estos grupos del peligro del pensamiento grupal, del peligro del pensamiento borreguil, y les dieron indicaciones de cómo no caer en estos problemas. El resultado, ya lo hemos visto, habla por sí solo. Seguramente te preguntarás cómo trabaja un superpronosticador. Bueno, aunque tú no te vayas a dedicar a esto profesionalmente, te voy a contar en 4 pasitos de nada cómo lo hacen a grandes rasgos. En primer lugar, lo que hacen es coger la pregunta principal y la dividen en preguntas más sencillas y asequibles. Preguntas que se pueden responder de una manera más sencilla, en definitiva. Por ejemplo, para la pregunta ¿entrarán en guerra Palestina e Israel a finales de 2022? Podríamos empezar separando esta pregunta en otras 2 preguntas diferentes pero relacionadas. ¿Se duplicarán los atentados terroristas en Israel durante los próximos 6 meses? Esta sería la primera. Y la segunda sería ¿se romperán las negociaciones diplomáticas entre Palestina e Israel durante los próximos 9 meses? A ti, por supuesto, se te pueden ocurrir 200 preguntas diferentes que no sean las que yo he propuesto, pero te pongo este ejemplo para que lo entendamos. Simplificando mucho, lo que estoy haciendo aquí es un análisis. Estoy separando en trozos más pequeños, ya que los seres humanos somos muy malos enfrentando situaciones o problemas complejos de una sola tacada. Así que siempre que te encuentres ante un problema complejo, primero tienes que dividir y luego volver a unir, pero primero tienes que dividir. Si intentas resolverlo de una sola tacada, va a ser demasiado complejo. En segundo lugar, lo que hacen es coger clases de referencia. Utilizan lo que se llama pronóstico por clases de referencia, que consiste en coger ejemplos históricos similares al que estamos analizando y usar esa información como punto de partida. Pongamos que quieres responder a la pregunta que he planteado antes: ¿se duplicarán los atentados terroristas en Israel durante los próximos 6 meses? La tentación que todos tenemos ante preguntas como esta es coger las noticias y sacar conclusiones. Pero esto es un completo error. Lo correcto es tirar de datos históricos primero. Si durante los últimos 5 años los atentados terroristas han permanecido más o menos estables, esto sería la clase de referencia, debo ser muy cauto para suponer que eso va a cambiar sustancialmente durante los próximos meses. Una vez que tengo estos datos, que los voy a extraer habitualmente de algún organismo fiable, obviamente, debo ajustarlo con la nueva información, es decir, con las noticias, con lo que está ocurriendo actualmente. Pero siempre dando mucho peso a la clase de referencia, a los datos históricos, a los ejemplos previos que tengo. Y no dejarme llevar por lo último que ha ocurrido, que esto ya sabemos que tiene hasta un nombre, que es el heurístico de disponibilidad. Aquello que ha ocurrido recientemente es a lo que le doy mayor peso. Los buenos pronosticadores tienen muy claro esto. Si estás familiarizado con el pensamiento bayesiano, este proceso te va a sonar mucho porque básicamente lo que estamos haciendo al obtener datos de una clase de referencia es obtener la famosa tasa base. Y al actualizar esta tasa con nuevas evidencias, lo que hacemos es aplicar el teorema de Bayes para calcular las probabilidades. Si te suena chino, no te preocupes, porque seguramente haré un artículo próximamente sobre el teorema de Bayes y el pensamiento bayesiano, ya que son herramientas probabilísticas fundamentales para un montón de cosas. El paso 3 es utilizar nuevas perspectivas. Apóyate en otras personas para generar nuevas visiones del problema. Esto te va a ayudar a plantearte nuevas preguntas o a usar métodos diferentes para responder a las preguntas que tú ya te has hecho previamente.
Si no tienes un equipo o gente que te pueda ayudar con este tema, tendrás que hacer un esfuerzo para tú generar nuevas preguntas y nuevas visiones que te ayuden a tener una visión más holística del problema. Este paso es clave para aumentar la precisión de los pronósticos, porque se sabe que la suma de distintos modelos supera la precisión de uno solo. Bueno, pues a partir de aquí lo que tienes que hacer es repetir estos 3 pasos una y otra vez hasta que ya hacerlo una vez más no te compense, el coste de hacerlo una vez más no te compense con los resultados que puedes obtener. Y por último, con toda la información que has obtenido, tienes que unirla y a partir de aquí ya sí sacar un pronóstico. Y no te olvides de ir actualizando este pronóstico cuando vayan apareciendo nuevos datos. Vamos a ir terminando con un resumen de los conceptos más importantes. Cuando terminó la primera investigación sobre el juicio político de los expertos, Tetlock era bastante pesimista. Los expertos que tenían mayor presencia en los medios de comunicación acertaban poco más que un mono tirando a una diana. Pero vio algo de luz entre los zorros, ese pequeño grupo de personas que sí que era capaz de hacerlo bastante bien, gracias en parte a una mentalidad más abierta. Su siguiente estudio, con fondos de la inteligencia estadounidense, fue mucho más ambicioso y los resultados no se hicieron esperar. Los mejores pronosticadores eran inteligentes, con facilidad para los números, tenían mentalidad abierta, estaban muy predispuestos a cambiar sus primeras impresiones, eran curiosos y ávidos de conocimiento, no cesaban en el trabajo de consultar todo lo que necesitasen para poder hacer mejor esas predicciones, y también eran pacientes y trabajadores, eran como hormiguitas que dedicaban tiempo a revisar y revisar su trabajo. También descubrió que con una breve formación la mejora de las predicciones rondaba hasta el 10% y que cuando creaba equipos bien adiestrados, estos batían sistemáticamente a los individuos, incluso a los mejores pronosticadores. Es decir, que la sabiduría de los grupos funcionaba. Lo interesante de todo lo que te he contado hoy es que lo puedes poner en práctica todos los días de tu vida, porque como he dicho antes, cada vez que estamos tomando decisiones, estamos haciendo predicciones previamente. Así que lo que te voy a sugerir es que te centres en lo más sencillo para empezar, que es empezar a pensar como un zorro y sobre todo si tienes tendencia a ser erizo, a interpretar el mundo a partir de una sola idea, de un solo modelo, que de vez en cuando, sobre todo cuando te enfrentes a problemas complejos, te pongas el disfraz de zorro y empieces a pensar con distintos enfoques. Preguntes, investigues, intentes buscarle la vuelta a tus propias ideas, intentes contradecirte a ti mismo, sobre todo cuando tengas que enfrentar a problemas complejos que sean importantes para tu vida, bien en tu trabajo, bien en tu vida personal. Si eres escuchante habitual de Polímatas, esto seguramente te suene porque en la serie de sistemas complejos y en concreto en los hábitos del pensador complejo, que fue un capítulo de Polímatas, hablaba precisamente de estas cosas. Es decir, los zorros y los pensadores sistémicos son más o menos la misma cosa. No podemos hacer predicciones de un mundo complejo sin tener un pensamiento sistémico, sin tener un pensamiento que abrace la complejidad. Así que ya sabes, te propongo que durante la próxima semana, en cuanto te surja la oportunidad, intentes ponerte el disfraz de zorro e intentes llevarte la contraria a ti mismo. Bueno, Polímata, pues espero que te haya gustado el capítulo de hoy, que lo pongas en práctica y por favor escríbeme por Twitter, por email, por donde tú quieras, ponme comentarios en YouTube para contarme tu experiencia siendo más zorro y menos erizo. Y ya sabes que para estar al día de todo lo que ocurre en Polímatas, te vas ahora mismo a polímatas.com con Y y te suscribes a la newsletter Píldoras de Sabiduría, que te envío todos los domingos a las 8 de la mañana y en la que comparto cosas contigo que no comparto en ningún otro sitio. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos muy pronto. Soy Val Muñoz de Bustillo. Adiós.